Muy buenos días, Grupo de Oración Padre Pío. Hoy estamos a sábado 28 de enero del 2023 y hoy vamos a comenzar este estudio bíblico siguiendo los estudios bíblicos de los sábados anteriores. Hoy nos corresponde la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a esperar que algunas personas se unan, comenzando a realizar nuestra oración al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ilumine durante este estudio bíblico. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica todo lo que digamos, pensemos, hablemos, para que todo sea para la gloria de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la sabiduría y el entendimiento, y que el Espíritu Santo guarde estas palabras en nuestra alma y en nuestro corazón y nos las recuerde en el momento que las necesitemos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy utilizando la Biblia latinoamericana. Sé que algunas personas también pueden tener la Biblia de Jerusalén. Estamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea Dios, del que viene todo consuelo. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. No es lo mismo recibir el consuelo de los hombres que recibir el consuelo de Dios. Ciertamente agradecemos y hace falta el consuelo de algún ser querido, pero lo que va a aquietar el alma y llenarlo de esa paz y de esa fuerza es el consuelo que viene de lo alto. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de ayudar a los que están en cualquier dificultad mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. El Señor sabe hasta qué punto nosotros podemos llevar una carga o soportar la cruz. Y no solamente Él nos da la cruz, nos da la fuerza para llevarla, sino que también nos da el cireneo. Nos da el cireneo, a veces es el mismo Señor que es el cireneo y nos ayuda a cargar esa cruz. También puede ser alguna persona relacionada con nosotros que nos da esa fuerza y nos ayuda en el camino a llevar la cruz, pero la cruz es propia. La otra persona no va a llevar todo el peso de la cruz, pero va a ayudarnos y a confortarnos en ese camino, porque sin cruz no hay paraíso. A través de la cruz viene pues el llamado al paraíso. Esa es la llave que abre el paraíso. Pero muchas personas podrían tener temor a seguir a Cristo por el sufrimiento, porque otras corrientes te ofrecen la abundancia, la felicidad, la alegría, tener todo lo que tú quieras, lo que te plazca. Pero la palabra de Dios nos dice: ¿de qué te vale ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y también nos habla de la puerta angosta, que tenemos que entrar por la puerta estrecha y no por la puerta ancha. Esto significa que a veces vamos a tomar un trago amargo y no nos va a gustar esa puerta estrecha, pero nunca estamos solos. Podemos recibir ese consuelo, esa fortaleza
tenemos nosotros los católicos una enorme bendición, extraordinaria bendición, de que nosotros creemos y confiamos que tenemos un ángel custodio que nos ayuda, nos consuela, ora por nosotros. A veces las personas pueden tener no solamente uno, varios ángeles custodios que Dios ha asignado. Siempre hay uno que es el ángel que está desde que nosotros fuimos concebidos y nos conoce y nos ama profundamente. Y no solamente esto, sino que tenemos un santo patrono, un santo en el cielo que está orando sin cesar por nosotros. Mas nosotros tenemos nuestras propias devociones a algunos santos, nos agarramos durísimo del manto de María, nuestra abogada, es decir, recibimos muchas oraciones y oramos por las benditas almas del purgatorio, ellas orarán por nosotros. Tenemos muchísimas herramientas, no estamos solos, tenemos al Señor que está y vive con nosotros, habita con nosotros, no soy yo ni tú, sino Cristo que vive en nosotros. Entonces, no nos podemos quejar, no podemos decir que nadie puede entender mi cruz o mi sufrimiento, porque Jesús los llevó todo, los padeció todo, y no podemos decir nadie lo comprende. No le podemos decir a María, nadie comprende mi sufrimiento, porque ella entiende también de dolores. Vemos entonces en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Gracias sean dadas a Dios que siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia de incienso. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios y le perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Es decir, nosotros debemos oler a oveja y también ser una fragancia que sube hacia los cielos, llevando a Cristo por todos lados. En el capítulo 3, en el versículo 4 dice, nuestra capacidad nos viene de Dios. Dios nos capacita. Dios nos da la gracia y el favor. Dios nunca nos abandona y nos ayuda en esa tarea o misión que nos ha dado. Dios nos capacita. Y después en el capítulo 17 dice, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Donde está el espíritu del Señor hay libertad. Vivimos en una sociedad que consumimos mucho, que miramos tantas cosas materiales, que nos comparamos sin querer con otras personas, con las metas que han logrado, que quisiéramos tener una mejor relación con nuestro esposo, esposa, hijos, familia, hermanos, que queremos un mejor trabajo, queremos lograr metas, pero tenemos que aprender a dar gracias y a no quejarnos, porque si estamos ya entregados a Cristo, Cristo nos está dando a través de ese ministerio, de ese trabajo, de ese matrimonio, de esa dificultad, ganarnos el paraíso. Un santo dijo, nunca había sido tan fácil ganar el paraíso. Era un niño en esta guerra en México, viva Cristo Rey, que fue apresado y le quitaron hasta las plantas de los pies, Sánchez del Río. Y este niño lo martirizaron y le hicieron que él mismo cavara su propio hoyo para enterrarlo delante de sus padres. Y él dijo, nunca había sido tan fácil llegar al paraíso. Entonces nosotros nos quejamos por la dificultad del matrimonio, la dificultad económica, la dificultad de los hijos, porque sin querer envidiamos a la otra persona que sin dificultad lo tiene. Todos vamos a llevar una cruz. En la medida que nosotros agradezcamos y reconozcamos que no estamos siendo agradecidos,
podemos corregirnos pidiéndole a Dios la gracia para poder ser mejor, para poder entender que yo no tengo que aspirar los bienes del mundo. Yo he aprendido y con esto me basta y soy extremadamente feliz cuando digo, tengo esta dificultad, pero tengo a Jesús en Eucaristía y eso me basta. Tengo este problema o este problema de salud, pero tengo a Jesús Eucaristía y eso me basta. Es decir, voy diciendo, bueno, sí, tengo esta dificultad, tengo este problema, tengo esta relación con dificultad, tengo esto, pero tengo a Jesús Eucaristía. Y si me pongo a decir que es entre las dos cosas, esta cosa va a pasar, va a pasar. Cuando acabe mi vida terrenal ya no va a existir, pero Cristo Eucaristía es para siempre y eso es mi anhelo y tu anhelo y eso es lo que nos debemos fijar y comprender. Cada vez que tengamos un dolor, que digamos, tengo esta dificultad, me están haciendo esta injusticia en mi trabajo, hay un malentendido, soporto esta humillación y la ofrezco a Dios por la conversión de las mismas personas que me lo están haciendo. Pero yo tengo a Jesús Eucaristía, le he conocido, le he amado y Él vive en mí, yo vivo en Él. Lo tengo a Él, no importa, eso va a pasar. Eso va a pasar, esa dificultad, esa situación que creemos que es mal, Dios la está permitiendo para el mayor bien. Entonces, no son buenas las comparaciones, pero en este caso sí. Porque en este caso nos va a abrir los ojos a decir, niño o niña, ¿por qué te inquietas tanto en la vida? Si eso va a pasar, esa dificultad económica va a pasar, esa enfermedad va a pasar, esa relación con problemas va a pasar, ese problema que tienes va a pasar, ese juicio va a pasar, todo va a pasar. Pero no va a pasar jamás la unión con Cristo Eucaristía, que es el pan vivo, que se quedó entre nosotros para alimentarnos. Entonces vamos a sacar fuerzas de la Eucaristía. Por eso Él mismo se quedó en estas apariencias, en la sustancia viva, para darnos la fuerza del día a día, darnos la fortaleza, darnos la gracia, darnos el favor y acompañarnos. No podemos recibirle, podemos ir a visitarle. Él está deseoso que muchos corazones sean corazones reparadores para ir a acompañarle y hacerle compañía. El Señor es espíritu, donde está el espíritu del Señor hay libertad. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto. En el capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el versículo 5 dice, no nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros somos servidores de ustedes por Jesús. Llevamos este tesoro en vasos de barro, fuerza soberana que vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen todas pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos, estamos en problemas, pero no nos desesperamos, somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Recordemos, tengo a Jesús Eucaristía, tengo este problema económico, no importa, yo tengo a Jesús Eucaristía y eso me basta. Tengo esta situación de falta de comprensión, tengo a Jesús Eucaristía y eso me basta. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, dice, no nos desanimamos, al contrario, aunque nuestro exterior esté decayendo, el hombre interior se va renovando día a día en nosotros. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que nos está preparado. Es decir, vamos a animarnos. Si tenemos que decir, sí, reconozco que tengo este problema, pero tengo a Jesús Eucaristía, tengo lo más grande. No me importa ese problema, eso va a pasar. Eso no va a durar 1000 años, eso va a pasar. Tengo a Jesús Eucaristía y ahí tengo mi alimento y mi fuerza. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Eso mismo nos lo dice Pablo. Y luego Pablo nos dice en el capítulo 5, en el versículo 7, es el tiempo de la fe
no de la visión. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Nosotros creemos lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica, y Pablo también nos lo va a decir en una carta. Una sola fe. Ya basta de que tú y yo estemos teniéndole fe a todo lo que nos dicen, a todas las corrientes esotéricas, al ocultismo, a las cosas que pasan, a las supersticiones, a todas esas cosas que ya no existen cuando estamos en Cristo. No podemos creer que si estamos enfermos y vamos entonces para que alguien nos sobe y nos dé un rezo y nos bañe en estas hierbas para que nos quiten las energías. Nosotros sabemos que hay energías en el universo, pero eso no nos interesa. Como dice Pablo, todo lo demás es basura. Todo es basura en comparación con Cristo. Es decir, vamos a salir de nuestra vida, porque el Apocalipsis nos lo dice fuertemente en el mensaje de Jesús a todas las iglesias. A la última iglesia nos dice, hey, no quiero los tibios, los vomito. Entonces queremos conocerle, queremos amarle, queremos reparar su corazón, queremos compartir con él toda la vida eterna, pero queremos tener una relación a medias. No puede ser. Él se dio por completo, se da por completo en la Eucaristía. Así que hoy tú y yo vamos a renunciar al esoterismo, al horóscopo, a la adivinación, a las cartas, a todo lo que la persona nos dice. Cuidado, que las energías, que los números, la numerología, todo lo que sea fuera, los chakras, todo lo que es fuera de la corriente de otras creencias, se las respetamos y cada quien tiene la libertad. Pero yo no puedo activar mi propia energía y el kundalini con los chakras si creo en Cristo, porque entonces ofendo al Señor, porque el Señor se dio por completo, y la energía del kundalini o la limpieza de los chakras no traerá jamás la sanación del alma. Eso lo tiene que hacer el Señor, nuestro Creador y nuestro Redentor, que nos conoce, que dio la vida por nosotros, que es el único que puede colocarnos de nuevo esas vestiduras blancas en el alma. Pues por tanto, no perdamos el tiempo, porque la vida pasa deprisa, y también nos vamos a dar cuenta que si hemos sido advertidos y constantemente ya vemos que eso no es el camino y seguimos persistiendo, vamos a tener que pasar un largo tiempo en el purgatorio, porque no es lo mismo una persona que no tiene un conocimiento y peca porque no conoce y por la ignorancia, que una persona que se le haya el Señor quitado la venda y abierto los ojos, y a través de los oídos también le haya quitado la sordera y le haya ver que Él es el único, que es la vida, que a través de Él mismo lo dijo: yo soy el camino. No hay otro camino, no hay otro camino para limpiar y sanar el alma, y no hay otro camino para la felicidad completa, no hay otro camino para llegar al Padre. La verdad. Él mismo nos dice: yo soy la verdad. No sigas buscando la verdad en el poder de la mente, no sigas buscando la verdad en otras creencias, en otras cosas que el demonio quiere que nos distraigamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de Él nos da la vida eterna, no la muerte del alma, sino la vida. Y el demonio quiere nuestra muerte. Es por eso que Él va a insistir y a persistir. Y entonces me dirás: es que yo iba a dejar esto, pero es que voy a dejar esto y me llega un correo del horóscopo y me dice todo lo que me va a pasar hoy. De verdad me pasó. Recuerda que el demonio tiene el espíritu de adivinación, y vamos a ver que el demonio se puede disfrazar como ángel de luz. Nos lo va a decir hoy Pablo en esta carta. Nos dice aquí, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos urge. Después en el capítulo 16 dice: nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, sino que debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una criatura nueva. Ya lo pasado no existe. Ya no miramos a los demás con odio y con rencor, sino con compasión.
Ya somos otras personas tocadas y transformadas por el Espíritu Santo. Y en la carta de Pablo, en el capítulo 7, en el versículo 10, dice: la tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento, pero la tristeza que inspira el mundo provoca la muerte. Es decir, puede ser que tengamos una tristeza porque nos hemos dado cuenta que hoy hemos ofendido a Dios, pero esta tristeza, el Señor mismo da el consuelo y da la fuerza para el arrepentimiento sincero y la conversión. Pero la tristeza del mundo, vemos tantos suicidios, tantas personas que hoy en día dependen de narcóticos y de medicamentos para la depresión, porque el mundo quiere llevar al ser humano a un abismo. En esta carta también, en el capítulo 9, en el versículo 7, dice: cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con el corazón alegre. Tenemos que reflexionar cuando hacemos la caridad, si damos porque nos damos con mal humor o no queremos dar, o somos personas que somos desprendidas de los bienes materiales y damos con alegría. En el capítulo 17 dice: el que se gloríe, gloríese en el Señor, pues no queda aprobado del que se recomienda a sí mismo, sino aquel quien recomienda al Señor. Y en el capítulo 11, versículo 4 dice: ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como se les predicamos, y les proponen un espíritu diferente del que recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan ustedes sin dificultad, como Pablo nos hace ver cuán frágiles somos, y como hojas al viento nos dejamos llevar por cualquier corriente. Si hay algo que debemos corregirnos, o somos católicos, pero no podemos. Tengo personas que me dicen: bueno, yo soy católica, pero me gusta este pastor evangélico y lo escucho, y me gusta y voy con mi amiga a este culto de los cristianos porque me gusta, y voy y escucho. Entonces, o somos o no somos. ¿Por qué? Porque los cristianos, los protestantes, otras religiones, otras creencias que creen también en el mismo Señor, pero tienen una interpretación diferente a la que nosotros tenemos en nuestra iglesia católica, puede llevarnos a la confusión. Y entonces el demonio quiere arrastrarnos a la desobediencia a la iglesia católica, que de repente nos guste más. Una persona me decía: yo me voy a ir a la iglesia, me fui a la iglesia cristiana porque yo llego a la mitad del culto y nos dan pan, nos dan vino, como decir, no tengo que llegar puntual a la misa. Y yo me asombraba porque son cosas tan pequeñas, pero queremos de alguna manera, lo aceptamos todo. Pero cuando queremos que nuestros hijos reciban algún sacramento, entonces sí lo hacemos a través de la Iglesia Católica. Pero de resto podemos estar en cualquier corriente, cualquier cosa. Esto es lo que nos dice Pablo aquí, que nos presentan un Jesucristo diferente, con diferentes cosas, un evangelio diferente, y nosotros lo aceptamos sin ninguna dificultad. Por eso, una sola fe, un solo bautismo, una sola creencia. No estemos escuchando y participando de otras creencias, de otras iglesias, de otras religiones, porque entonces comenzamos a hacer nuestra propia religión. Y eso no nos conviene, como dice Pablo: todo está permitido, pero no todo me conviene. Y entonces aquí en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 5 dice: solo me gloriaré de mis debilidades. Y después explica, después de tan extraordinarias revelaciones, él habla de que él tiene una visión grande,
del cielo. Y yo leyendo esto pensaba en el Padre Pío, que se le dio mucho, que podía ir al purgatorio, que vio el infierno, que podía ir al paraíso, al Padre Pío que tenía esos dones extraordinarios. Y después veo que después que Pablo tiene esta visión, llega el momento de la dificultad con el demonio. El demonio le hace como un aguijón, él mismo lo dice aquí. Después de tan extraordinarias revelaciones, es decir, no se creamos que las personas que tienen visiones, que por ejemplo van al purgatorio, Santa Faustina por ejemplo, no tienen combates con el demonio que les atormenta y les hace momentos difíciles, porque Pablo aquí, después que ha tenido una revelación extraordinaria, dice: me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. Esto a lo mejor él no quiere darnos detalles, pero dice: cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. Es decir, de seguro el demonio le presenta alguna lucha, le golpea, pasa como Padre Pío, que pasaba esas noches en esa lucha, en esa guerra, que no sabemos, pero ciertamente estos santos que Dios les ha concedido estas visiones del cielo, estas gracias, la bilocación, pues van a tener un combate muchísimo más duro. El demonio va a hacerles más duro y más dificultad, porque vemos aquí que Pablo lo dice, que se le fue clavado en la carne un aguijón. A lo mejor era que el demonio le estaba presentando una tentación grandísima o lo estaba atormentando en su cuerpo físico, no lo sabemos. Pero él decía: 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí. 3 veces rogué al Señor que alejara al demonio de mí, que lo alejara. Pero me dijo: te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces eso también nos ayuda a ti y a mí. Por favor, me permiten saber si se está escuchando. Eso nos ayuda a ti y a mí. Cuando nos veamos que estamos fuertemente tentados, que pareciera que el demonio se ha empeñado en el día con nosotros, que nos pasan cosas, recordemos estas cartas de Pablo: te basta mi gracia, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces, en ese momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia y su favor cuando sentamos que estamos siendo tentados, cuando sentamos que el demonio ha venido a hacernos daño a través de la ira, de algún problema con otra persona. Recordemos estas palabras cuando Pablo le rogó 3 veces al Señor que le quitara esa prueba, que le quitara ese problema, y el Señor le dijo: te basta mi gracia. Entonces Pablo saca esta conclusión: mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. ¿No les ha pasado? Yo puedo decirles que a todas las personas, o la mayoría de las personas que estamos en vivo, nos ha pasado. ¿No te ha pasado que haces un ayuno y ese día tienes más fuerza que otros? Ese día no sientes fatiga, ese día haces con más fuerza trabajos más pesados, más dificultosos, y tú reflexionas: pero cuando como normalmente no tengo esta fuerza, no tengo esta gracia, y hoy que estoy ayunando, ¿de dónde viene esta gracia, esta fuerza tan extraordinaria? Aquí la explica Pablo: pues me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Me siento débil, entonces es cuando soy fuerte. Así que recordemos: te basta mi gracia. Así nos dirá el Señor cuando vamos: Señor, quítame esta cruz, Señor, quítame ya esta dificultad, Señor, haz que esta persona ya cambie, Señor, no lo tolero, Señor, por favor, ¿hasta cuándo? Y el Señor nos va a decir a ti y a mí: te basta mi gracia. Y ahí nos vamos a tener que decir: sí, tengo a Jesús, Eucaristía,
ahí lo tengo todo, de ahí saco el consuelo, de ahí saco la fuerza, de ahí saco para seguir, esa fuerza que necesito para seguir. Te basta mi gracia. Y después Pablo sigue. Pablo en la carta, en la primera carta de Pablo, de la segunda carta de Pablo a los Corintios, más o menos en el capítulo 12, nos habla mucho sobre que él no cobra ni una moneda, ¿no? Dice, está claro que no fui para ustedes una carga. ¿Cuántas personas? Yo he conocido personas que son supuestas angeólogas o personas que se dedican a predicar el evangelio, pero hay que hacerles todo. Aquí dice, yo no he sido una carga. Nadie puede decir que he sido una carga. Es decir, a través del alimento, yo he trabajado para sostenerme. Y lo dicen muchas veces, dice, ¿cuál de mis enviados le ha sacado dinero? Y aquí vemos entonces el negocio. ¿Cuántas personas dicen que tienen un don del Señor? Que el Señor les ha regalado algún don o visión. Y entonces cobran altos honorarios por eso. Entonces Pablo aquí lo dice muchas veces. Cuidado, esto nos advierte de falsos profetas. Puede ser que el Señor sí le haya dado un don, pero ese don lo está usando para su propio bien, económicamente para sí, y no está dando el talento que Dios le ha dado, lo ha multiplicado, y por supuesto vamos a tener que rendirle fuertemente al Señor. Nos vamos en el juicio, porque tenemos que rendir cuentas de aquello que hemos recibido. Y Pablo lo va a decir constantemente, lo va a decir en este capítulo 12. Él no es una carga, no es tú y yo. Tenemos que también darnos cuenta si nosotros hemos sido alguna vez una carga para otros. Si porque predicamos el evangelio queremos que las personas nos lleven desayuno, que nos tienen que hacer las cosas, hacer las diligencias. Yo veo muchas veces que sin querer, podemos sacar provecho de personas, y eso tampoco está bien. Se recuerdan que en la carta anterior estábamos también estudiando que no entrarán al cielo aquellas personas, los borrachos, los adúlteros, pero también decía los chismosos y los que sacan provecho de otros. Es decir, el explotar a una persona y me tiene que trabajar las horas porque si no, no le pago vacaciones. Soy injusto o injusta con la persona que me trabaja, pero yo quiero que a mí me traten con guante de seda, pero soy duro o dura con la persona que me trabaja o está a mi servicio. Le sacamos provecho a las cosas. No puede ser, el Señor no quiere que estemos sacando provecho de nada, ni de nadie, ni tampoco seamos una carga. No seamos una carga para los demás, porque Pablo aquí también nos los hace ver, y lo vamos a ver en otra carta, donde él mismo trabajaba para el pan diario, y él lo va a decir constantemente, nadie puede decir ni que yo, ni que ninguno de mis enviados, ni Tito, Timoteo, está cobrando por esto. Entonces esto nos hace ver también, incluso hay una carta cuando Pablo está con Bernabé, están predicando, y resulta que hay una joven que está detrás de ellos y está diciendo algunas palabras, y ya Pablo estaba al borde con esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, y él se voltea y le dice, ya basta, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal, porque tenía esta joven un espíritu de adivinación. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasó entonces? Que ella era esclava, y las personas a las cuales eran, vamos a decirlo, las personas que tenían a esta esclava se enojaron con Pablo, porque entonces ahora no le podían sacar provecho económicamente para que ella les adivinara el futuro a las personas o hacer adivinaciones, y fueron entonces a buscar a Pablo y para rendirle cuentas. Entonces
aquí, en esta carta también nos va a decir, lo voy a buscar, no me recuerdo exactamente en qué capítulo, pero lo voy a buscar, de que el demonio se puede vestir. Aquí está. En el capítulo 11, en el versículo 14, nos dice: Satanás se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Entonces aquí nos dice Pablo, cuidado, Satanás se viste de ángel de luz, y es por eso que hay personas que están dedicadas a la supuesta angelología y dicen ver a los ángeles de luz, energías, colores. El demonio, que se disfraza muy bien de ángel bueno, puede hacer que haya escarcha en las manos, escarcha en el ambiente. Puede haber que tú tomes una foto y salga una luz azul, una luz verde, una luz, y tú digas, esto es un ángel del Señor que se manifestó. Y ciertamente, si estamos en desobediencia, si estamos haciendo cosas que son contrarias a nuestra fe, pues el ángel caído se va a disfrazar de ángel de la luz. Y tú y yo podemos estar convencidos que es un ángel de Dios y no lo es. Por tanto, no escuchemos a estas personas que dicen tener visiones o revelaciones o que hablan con ángeles, porque también lo vamos a ver en la segunda carta, en la carta de Pablo a los Corintios. Lo vamos a ver, que él nos va a decir, esas personas solo se inflan con sus propios pensamientos y su propia imaginación, porque están desconectados de la cabeza que es Cristo. Desconectados de la cabeza que es Cristo. Entonces, si queremos aprender sobre la verdadera unión o la verdadera función del ángel de la guarda, vamos a leer la vida de Padre Pío y su ángel de la guarda. Allí, que el mismo Padre Pío no le tenía un nombre al ángel, sino que le decía angelito. Entonces debemos tener cuidado, porque aquí Pablo nos dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y Pablo aquí, al final, en esta carta nos dice: finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan el mismo sentir y vivan en paz. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Hermosa esta carta. Vamos a buscar el catecismo de la Iglesia. Hemos terminado un poco la reflexión de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Si tenemos que tomar algunas ideas de esta carta: me basta tu gracia, me basta tu gracia, Señor. Tengo a Jesús Eucaristía, me basta tu gracia. En mi debilidad, entonces soy fuerte, para darnos cuenta que es el Señor que nos da la fuerza. En el catecismo de la Iglesia Católica vamos a buscar el resumen del artículo 3. Dice en la página 43, que es el resumen del artículo 3 sobre la Sagrada Escritura. Dice: toda la Escritura divina es un libro, y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo, y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica en la página 44. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Aquí nuestros hermanos protestantes, los cristianos, me da mucho dolor cuando están solamente encerrados, como si Dios ya no pudiera hablar por los profetas, como si Dios no pudiera hablar a través de la iglesia, como si Dios no pudiera hablar a través de las virtudes y las vidas de los santos.
y tú le hablas de alguna virtud, de algún santo o algo, inmediatamente se enojan porque dicen que solamente lo que está en la Escritura. Ciertamente la Escritura es la palabra de Dios, pero si a través del ministerio, el catecismo de la iglesia, el magisterio de la iglesia, la vida de los santos, tenemos la manera para aprender, crecer, podemos aprender y apoyarnos de la vida de los santos. Yo me siento, y yo creo que tú también, nos sentimos enriquecidos y agradecidos por todos los santos que son tesoros de la iglesia, y a través de su vida, a través de sus ejemplos, a través de su imitación a Cristo, a su amor a Cristo, ¿cuánto no nos han dado? También las apariciones marianas. Tú les hablas de las apariciones marianas y ellos creen que eso no existe. ¿Cuántas apariciones marianas aprobadas? ¿Cuántos mensajes marianos? ¿Cómo nuestra Madre ha venido? Dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos, actúan ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las Escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu. Si nosotros interpretamos la palabra de Dios con la mente humana, no podremos. Lo que es del Espíritu lo explica el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos inspira y nos explica la palabra de Dios. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. El Antiguo Testamento prepara al Nuevo Testamento. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y éste alimentan y rigen toda la vida cristiana. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Sería el Salmo 119. Y con esto pues terminamos el día de hoy. La próxima semana, Dios mediante, el próximo sábado, vamos a estudiar la carta de Pablo a los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas. Recordemos que a través de el sacramento pues de la confesión, el Señor nos limpia, restaura nuestras llagas, porque en el alma podemos llevar muchas llagas de relaciones pasadas, de dolores, desde cuando éramos pequeños, tantos a veces momentos difíciles, pero el Señor, que es el médico, nuestro Señor, Creador y Redentor, sabe dónde está el dolor, sabe dónde está la herida. No tenemos que decir ninguna fórmula o oración o decirle, sáname cuando yo era niña. Yo sé que hay personas que les gusta pues hablar desde sanaciones desde el vientre materno. Bueno, si cada persona tiene su manera de entender cómo puede pedirle al Señor, pero yo no quiero decirle al Señor que es el cirujano y el médico cómo debe hacer las cosas. Solamente visitemos al Señor, le dejamos todo allí, decir, Señor, yo no sé en qué momento me rompí, en qué momento me perdí, no sé en qué momento sufrí dolores, no sé cuántas llagas tengo, no sé si fue de mis relaciones con mis padres, de mis hermanos, de mi esposo, no lo sé, pero ahí estoy, Señor, aquí quiero ser sanado, quiero ser tocado, quiero ser transformado. Todos los católicos vamos a pasar por 3 conversiones. Esa primera conversión es cuando realmente hemos tenido ese llamado y hemos respondido y hemos comenzado a volver a la iglesia, al rezo del rosario, volver a escuchar sobre consagraciones, donde estamos en un camino y estamos alegres porque ya hemos otra vez vuelto al camino. Esa es la primera conversión. Pero la segunda conversión necesita de un vaciamiento y de una renuncia, donde nosotros realmente nos damos cuenta que no podemos servir a 2 señores y que
tenemos mucho del mundo en nuestro interior, amamos mucho las cosas del mundo y nos damos cuenta que no puede haber dos tronos y nos damos cuenta que si amamos las cosas del mundo o no hemos perdonado a nuestro hermano, entonces somos unos mentirosos, como mismo Juan nos dice, y no amamos a Dios. Entonces esa segunda conversión viene también cuando hemos tocado y Dios nos ha tocado profundamente y nos damos cuenta que a pesar que vamos en un camino, hay muchas renuncias todavía que tenemos que hacer o muchos cambios que tenemos que dar. Y entonces llega entonces esa tercera conversión, que es ese punto donde ya estamos bien unidos ya con el Señor y ya hemos pasado, ya el Señor ha transformado, ha tocado, somos como esas vasijas de misericordia que el Señor ha tocado, que el Señor ha sanado, que el Señor ha restaurado para que puedan llevar el vino nuevo. Así que no nos desanimemos, mantengamos en la perseverancia, en la oración, en el rezo del Santo Rosario y sigamos los 5 consejos que nos da Padre Pío sobre la Eucaristía diaria, la confesión semanal, la oración mínima 2 veces al día, la lectura de por lo menos un libro de la iglesia o las Sagradas Escrituras y en la noche hacer un profundo acto de contrición para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Ayer estaba leyendo el libro del Eclesiástico, te lo recomiendo para que vayamos estudiando más las Sagradas Escrituras y podamos entonces grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado. Ya el día anterior les publicaré, puede ser a las 8:30 de la mañana o a las 9. Gracias, y las personas que estén aquí en Miami, tenemos la misa del grupo a las 10 de la mañana en la iglesia de San Luis en Pinecrest. Que el Señor les bendiga, muchísimas gracias.